Dios nos bendice. Dios nos bendice una vez más. Estamos por aquí nuevamente compartiendo las enseñanzas del Señor. La luz de la palabra, su hermano Alfredo, pidiéndole al Señor que una vez más nos guíe y nos muestre, hermano, lo que hay en su palabra. Hoy tenemos, hermano, un tema, y es que, ¿qué tipo de mentalidad posees? ¿Qué tipo de mentalidad posees? Según, hermano, la ciencia y según, hermano, la psicología, la psiquiatría, en la mente humana, hermano, es un misterio. Es algo que ni el mismo hombre ha podido llegar a entenderla por completo. Se hacen estudios, se han hecho descubrimientos, se han tratado de inventar el hombre muchas cosas que pueda, hermano, descifrar la profundidad, la magnitud y la capacidad y la totalidad del potencial de la mente humana. Y lo cierto es, hermano, que la mente humana posee mucha capacidad. Tanto así que la mente humana es capaz, hermano, de hacer cosas que escapan al mismo entendimiento del ser humano. Se han hallado, se han investigado, se han hecho y se han formado muchas formas de tratar de analizar la mente humana. Y el hombre no ha podido, hermano, por completo entender ni descubrir, hermano, el poder que posee la mente del ser humano. Según, hermano, estudioso, el hombre no usa ni el 5%, el hombre regular no usa ni el 5% de la capacidad de su mente, de su cerebro. Y el que puede alcanzar a superar esa capacidad, hermano, son lo que hoy en día les llamamos pródigos. Gente que son prodigios, hermano, gente con una capacidad fuera de lo normal, gente que pueden hacer, crear, analizar, hermano, calcular cosas que un ser humano normal o nominal, si se puede decir así, no puede lograr. Lo que sí, hermano, es que el ser humano es lo que piensa. Todas las acciones del ser humano y las actitudes son causa primeramente de un pensamiento, de algo que el ser humano pensó, analizó. Y según la Biblia, según los registros bíblicos, nos muestran, hermano, varias características de diferentes tipos de mentalidad en el hombre. Lo que sí podemos creer, hermano, es que Dios sí conoce, hermano. Dios que creó al hombre y le dio esta facultad, sí conoce, hermano, la capacidad que tiene el ser humano. Y cuando el ser humano viene a los pies del Señor, se vuelve al Señor, hermano. Por eso es que ustedes ven ya a un hombre de carne y hueso normal pensando de manera diferente, accionando de manera diferente y hablando directamente. Lo que Dios cambia en el ser humano es su mentalidad. Dios trabaja con el corazón y la mente del ser humano, porque Dios conoce estas cosas y sabe cuál es la funcionalidad del ser humano. Y Dios trata de cambiar la mentalidad, la forma de pensar del ser humano. Y por eso usted ve el ser humano que luego que viene a los pies del Señor, hermano, cambia radicalmente su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Cambia su vida en general, porque el hombre es lo que piensa. Y podemos leer esto, hermano, que le acabo de decir en Proverbios. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el ser humano es lo que piensa, hermano. El ser humano actúa según el pensamiento. El ser humano vive según las normas y las leyes que ha regido, hermano, a través del tiempo. Según se cree y según se ha estudiado,
se ha hecho análisis, los primeros 7 años del ser humano es donde el ser humano forja o crea el tipo de mentalidad que va a tener en el transcurso de toda su vida. Hermano, sabemos que la mente del ser humano, si podemos analizarlo de esa manera, viene siendo como un disco duro de una computadora o la memoria de una computadora, que mientras hay espacio está guardando, está asimilando. El ser humano, a diferencia de la computadora, el ser humano, la mente del ser humano es infinita, hermano. La mente del ser humano es infinita y todo el transcurrir de su vida va guardando, acumulando, hermano, todos los sucesos en su vida. Pero según se dice y se cree, los primeros 7 años son lo que dictan, hermano, la formación que va a tener dicho ser humano, hermano. Pero sabemos que en el Señor no es así. Sabemos que en el Señor, cuando usted viene al Señor, todo eso es abolido y Cristo pone su mente y su voluntad en el ser humano y vemos de ahí en adelante que todo cambia. Por eso el apóstol Pablo dice que si de verdad alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, el ser humano cuando viene a Cristo, todo en el ser humano tiene que cambiar. Sí, está en Jesús. Poderoso es el Señor. Hermano, y otros versos que podemos leer en Romanos 1, 18 al 32, que ahí nos muestra varias características y varios tipos de mentalidad en el ser humano. Ya leímos el verso de Proverbios que dice claramente que tal cual piensa, así es él, el ser humano. Romanos 1, 18 en adelante. Vamos a leerlo, hermano. Romanos 1, 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. O sea, el hombre, hermano, tiene cierto conocimiento de Dios, de un creador. Aunque el hombre en su actitud y en lo que el hombre se ha creado él mismo, ha querido, hermano, ignorar esta realidad. El apóstol Pablo está hablando aquí y habla claramente que de lo que Dios se conoce, él le ha hecho manifiesto. O sea, Dios ha buscado la manera de manifestarse al hombre. El hombre que se ha desviado de él, el hombre que se ha apartado de él. De manifestarse al hombre y que el hombre reconozca y entienda que hay un Dios a quien le debe pleitesía y le debe adoración, hermano. A aquel que lo creó. Dice claramente que Dios se dio a conocer. En el 19:20 lo dice claramente. El 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa, hermano. Dios ha dado mucha evidencia, hermano, de su existencia. Pero como la mente del hombre ha sido corrompida, que vamos a hablar sobre este tipo de mentalidad, y la mente del hombre ha sido desviada de la verdad, de la realidad, que es Dios, hermano, y el hombre se ha creado su propio Dios en su propia mentalidad, hermano, no puede ver esta cosa, ni llegar a asimilar esta cosa, ni llegar a aceptar estas cosas. Porque hay mentalidades racionalistas, hay mentalidades humanistas, hay mentalidades evolucionistas. Hay muchos tipos de mentalidades, pero hay 4 mentalidades que yo quiero tomar en cuenta, según la Biblia nos muestra. Y claramente que el ser humano, dentro de sí, dentro de su subconsciente, el ser humano conoce a Dios. Pero, como ya le dije al principio, por la mentalidad corrompida y dañada del hombre, el hombre quiere ignorar o ignora estas cosas, hermano. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Oiga, hay mentes envanecidas, mente llena de vanidad, hermano. Y en su necio corazón fueron entenebrecidos. O sea,
El mismo hombre ha entenebrecido ese conocimiento que tiene dentro de su ADN de Dios. El hombre a él mismo, con su actitud y la condición que el mismo hombre se ha creado, ha entenebrecido su razonamiento, o sea, ha entenebrecido su manera de pensar y no puede llegar, hermano, a asimilar, a aceptar que existe Dios, hermano. La causa de llegar a tener una mente corrompida y desviada de Dios, lo dice claramente, profesando ser sabio, se hicieron necios. El hombre se ha hecho necio en su propia opinión. Y eso es algo que ha dado al traste de que el hombre, hermano, a pesar de todas las evidencias y las señales que Dios ha dado, el hombre, aún teniendo esa esencia, esa parte en su ADN que le dice que hay un ser supremo que lo creó, el hombre no lo acepta porque se ha hecho necio en su propia opinión. Y son tres cosas que Pablo dice: necio, envanecido y necedad. O sea, la necedad, hermano, es un encurecimiento del entendimiento. Es cuando el entendimiento se oscurece, que no puede asimilar las cosas de Dios. Envanecida es una forma de racionalizar y de racionalizar las cosas y ver a Dios como de forma racional. Y eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Y lamentable es el caso del hombre, hermanos. Si no permite que Dios vuelva a cambiar su mentalidad, el hombre, hermano, está perdido. En Jeremías 17, vamos a ver qué dice Jeremías 17. Jeremías 17, hermano. Jeremías 17 dice, 17:10, dice, vamos a leerlo desde el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, el mismo corazón del hombre, los mismos pensamientos del hombre, engañan al hombre cuando no están dirigidos por el Señor. Cuando el hombre no tiene una mentalidad de reino, una mentalidad transformada, el hombre mismo se engaña. Y Jeremías no tan solo dice que es engañoso el corazón, sino que es perverso, hermano. Es una persona, hermano, que disfruta la maldad, o sea, que se siente bien en la maldad. La mente corrompida del hombre, hermano, usted sabe que va de continuo al mal, como lo dice Génesis capítulo 6, hablando del hombre, desde que el hombre cayó y pecó. Dice que todos sus pensamientos son de continuo al mal, hermano. Y todos los pensamientos del hombre sin Cristo es pensamiento de mal, hermano. De aún mal hasta para el hombre mismo. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, el único, como le dije al principio, el único que puede entender, comprender y que conoce la mente es Dios, que fue quien se la dio y la creó en el hombre. Dios es el único, y Jeremías lo dice en el versículo 10, que Dios es el único que escudriña la mente, hermano. Y Dios prueba la mente al hombre, Dios prueba al hombre, a ver cómo el hombre va a pensar y a racionar, hermano. Cuando el hombre de manera obstinada, hermano, ignora la existencia de Dios, cae en una mente corrupta y viene a ser más que un necio. Como yo muchas veces uso el término, el hombre sin Dios es un animal, es una bestia, hermano. Oiga esto, cuando el hombre decide, hermano, no aceptar la existencia de Dios, su mente se corrompe. Su mente se corrompe y se vuelve más que un necio. Ellos hay 7 condiciones, hermano, mentales en las que el hombre cae. 7 condiciones mentales en las que el hombre cae. Bueno, la primera condición que yo pude sacar es la mente corrupta. ¿Qué es la mente corrupta? Según Romanos 8:32, que es donde estuvimos leyendo, es, hermano, una mente que cae en la depravación, no tan solo sexual, porque cuando hablamos de depravación nos vamos rápidamente a lo sexual. En una depravación cae el hombre. Oiga esto, oiga estos versos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre empieza a creer en todo menos en Dios, hermano. Una mente corrupta, hermano,
cree en todas las cosas, menos en nada de lo que viene de parte de Dios, ni en Dios. Hermano, y se crea su propio Dios, como yo le digo, cualquier cosa es su Dios. Cualquier cosa es su Dios, menos el verdadero Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué caen en eso? Porque el hombre decide creer más en la mentira que aceptar la verdad de Dios y de la existencia de Dios. Y el que usted crea, hermano, en una imagen, en una estatua o en cualquier otra cosa, hermano, usted está viviendo en una mentira. Usted está viviendo en una mentira. Y el hombre con su mente corrupta, hermano, asimila todas las cosas que provienen del engaño, hermano, menos lo que proviene de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, lo que Dios le ha revelado al hombre, la realidad misma de la misma vida del hombre, el hombre la ha negado. Que el hombre ha negado que el hombre existe porque Dios permite que exista. Y hoy en día el hombre existe porque fue Dios quien lo creó y decide, hermano, que él exista. Honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, el hombre ha decidido creer en lo creado más que en el que lo creó. Porque si el hombre se pusiera a investigar de dónde surgen todas estas cosas y el porqué y el propósito de cada cosa que existe, el hombre va a caer en la conclusión de que hay un Dios, hay un ser superior. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí caemos en el ámbito de la sexualidad. Una mente corrompida, hermano, es una mente depravada en todos los sentidos. Pero aquí el apóstol Pablo toca un punto de la sexualidad. Y si usted hoy en día, usted se da cuenta de que una de las empresas que más venden es la empresa de la pornografía. Porque la mentalidad corrupta, hermano, lo que tiene su mente corrupta y quiere todo lo que es corrompido y todo lo que es desviado a lo que Dios ha creado y ha establecido. Violan las leyes que Dios estableció, hermano, y cambian el uso natural. Por eso hoy en día la homosexualidad es algo normal, pero sabemos que rompió el patrón que Dios dejó. El lesbianismo hoy tiene un auge tremendo, hermano. Ya es normal casarse mujer con mujer, un hombre con un hombre. Es algo normal, ya incluso defienden ese derecho para que usted vea hasta dónde llega una mente corrompida. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su laxivia, unos con otros, o sea, la homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida del desvío. Oigan esto, hermano. Una mente corrompida. Y como ellos no aprobaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oigan esto, hermano. Inclinado completo al mal. Inclinado por completo al mal. Aleluya. Vamos, hermano, a entrar a otro, el paso 2. Paso 2. Una mente que cree en Dios. Una mente que cree en Dios. Esa, una mente que está abierta, hermano, a conocer a Dios. Una mente que está abierta a dejar que Dios obre. Una mente abierta, hermano, a dejarse mordiar por el Señor. Es una mente que cree en Dios. Mente que cree en Dios. Hermano, y el paso número 3, una mente carnal. Es una mente que no es guiada ni dirigida por Dios. Mente que no es guiada ni dirigida por Dios. Vamos a leer Romanos 7. Romanos 7, 22. ¿Qué dice? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es la mente que cree en Dios. Es una mente que está pensando en las cosas de Dios. Una mente que está enfocada en Dios, hermano. Pero el 23, ¿qué dice? Pero veo otra ley en mi mente. ¿Cuál? La mente carnal. Paso número 3. Pero veo otra ley en mis miembros
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿están entendiendo? O sea, la ley de la mente de Pablo es la ley que Pablo está hablando es lo que Dios ha establecido en la mente del hombre, el patrón que Dios dejó en la mente del hombre, la manera que el hombre debe de pensar. Pablo está hablando, pero hay otra ley que viola esta ley, hermano. Pasa los linderos, pasa los parámetros, viola, hermano, las reglas. Y Pablo dice, hermano, que se revela y lo lleva cautivo, o sea, lo aprisiona, hermano. Por eso tomamos el verso de Proverbio, que el hombre es lo que piensa. Entonces, cuando el pecado es que gobierna, cuando el hombre carnal, la carnalidad es que gobierna en el hombre, lo carnal es todo lo contrario a Dios. Todo lo que usted pueda pensar contrario a Dios es parte de la carne, hermano. Y Pablo dice que se revela y que prisiona, o sea, cautiva, encarcela. Esto encarcela. Y dice luego el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. O sea, la propia naturaleza del hombre caída es que está todo el tiempo empujando al hombre cometer infracción a la ley de Dios. O sea, al hombre, hermano, apartarse de Dios, al hombre ofender a Dios y lo lleva, hermano, al pecado. La misma naturaleza del hombre siempre está inclinada al pecado. Y es lo que Pablo está diciendo. Luego el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se siente, hermano, preso a su propia naturaleza, a su parte carnal. Pablo se siente preso. Y yo no sé si ustedes en una ocasión, algunos de ustedes, creo que sí, todo el mundo, en su gran mayoría, en Latinoamérica, vio el Chapulín Colorado, que apareció una gente con una dificultad y de momento aparecía el Chapulín y la persona clamaba y decía, ¿quién podrá ayudarme? Y aparecía el Chapulín Colorado, yo. O sea, el apóstol Pablo está en la misma condición, o sea, se siente preso a su propia condición carnal de ser humano y dice miserable de mí, o sea, yo soy un miserable, yo sin Cristo no soy nada. Y dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte, hermano? Porque el pecado es muerte. Esta forma de pensar, una mentalidad carnal, lo que lleva es al pecado y el pecado lleva a la muerte, a la destrucción. Y es lo que Pablo está diciendo. Y luego dice en el 25, escuchen esto es poderoso, y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. O sea, Pablo da gracias a Dios por el sacrificio del Señor y que el Señor pudo y puede rescatarlo, hermano, de esta prisión y puede liberarlo y le ha dado la libertad. Si usted quiere salir de esta mentalidad y tener una mente, hermano, agradable al Señor y que agrade a Dios, hermano, acepte a Cristo en su corazón. Pablo dice, gracias al Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente, o sea, yo con mi mente, mis deseos, trato de servir a Dios, de agradar a Dios, hermano. Más con la carne, mi naturaleza, se inclina al pecado. Poderoso es el Señor. La ley cautiva, el carcela. Se revela contra la ley de mi mente, o sea, mi conciencia, y me mata. Son 3 puntos que Pablo toca en estos versos que estuvimos leyendo. Y dice luego, porque el pecado me va destruyendo y me aparta de Dios, que es la vida. O sea, el pecado me lleva a la muerte y me aparta de Dios, que es la vida. Romanos 8 dice algo. Vamos a leerlo. Romanos 8, 6, 7. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo que acabamos de decir. Cuando usted se deja dirigir, se deja gobernar por su carne, por su naturaleza caída, usted va de camino a un precipicio. Usted va de camino a la muerte. Y no tan solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, muerte eterna.
porque sabemos que todo el que vive en pecado, tarde que temprano, va a recoger de sus acciones, los frutos de sus acciones. Y sabemos que el que vive sin Dios, sus acciones no son buenas, hermano. No son buenas. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Una mente carnal es enemiga totalmente de Dios. Le dije que es divorciada, es contrario a todo lo de Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no se sujeta a Dios, hermano. Ni puede tampoco, hermano. Por eso es la necesidad de buscar al Señor, de confesar a Cristo como nuestro suficiente Salvador para ser librado, hermano, de la destrucción. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En Efesios 4:17, podemos abundar algo más sobre este tema. 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya no vivan de la manera que viven los demás, que no tienen al Señor, que viven en esa mente, hermano, vaga, una mente que nada más piensa en lo que no agrada a Dios. Y volvamos, hermano, o nos dejamos dirigir por el Señor para que podamos tener la mente que agrada a Dios. Teniendo, oiga lo que dice el verso 18 de Efesios 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque cuando usted se endurece, hermano, usted es dirigido totalmente por otra cosa que no es Dios. Colosenses 2:18, para salir al otro punto, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humilde y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Porque una mente carnal, hermano, una mente que está envanecida. Como ya le dije, está envanecida. Acepta y cree en todo, menos en Dios. Aleluya, ni se sujeta a Dios. Y todo lo de Dios, hermano, le es gravoso. Punto número 4, la mentalidad 4, mentalidad espiritual. Romanos 8, una mente espiritual. Vamos a ver. Romanos 8, 5, 7. El que tiene una mente espiritual, hermano, piensa en las cosas del espíritu. O sea, las cosas que agradan a Dios. Porque todo lo del espíritu es agradable a Dios. Y el mismo espíritu nos lleva a nosotros a vivir una vida agradable a Dios. El hombre espiritual, hermano, como dice el apóstol Pablo, para el hombre espiritual no hay ley. O sea, no hay una ley que pueda condenarlo, hermano, al hombre espiritual. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. El apóstol Pablo lo dice claramente, en las cosas del espíritu. Porque el espiritual, hermano, solo piensa en las cosas que agradan a Dios. Y dice luego el 7, el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre espiritual, hermano, trata de agradar a Dios a toda costa y de vivir una vida agradable a Dios y de dejarse guiar y sujetarse al Espíritu Santo. Para poder una vida agradable a Dios, hay que tener una mente dirigida, gobernada por el Espíritu de Dios. Tener una mente del Espíritu. Aleluya. La número 5, mente de Cristo, es algo controversial, hermano. Se dicen muchas cosas sobre tener la mente de Cristo. Unos dicen que tener la mente de Cristo es tener sabiduría, y si fuera eso cierto, estaríamos diciendo que los científicos y los grandes estudiosos, hermano, son salvos, son personas salvas y personas que agradan y tienen a Dios. Y yo podría estudiar en una universidad muy prestigiosa y pudiera estar viviendo agradando a Dios tan solo por eso. Pero no consiste en sabiduría, y eso lo vamos a ver. Pero vamos a tocar unos cuantos puntos. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
O sea, no es que es una persona perfecta, sino que es una persona que trata de vivir, de hacer y de agradar a Dios a toda costa y de dejarse dirigir por Dios y es justificado delante de Dios porque trata de vivir de la manera que Cristo vivió, vivir sobre los ejemplos que Cristo dejó. Y el versículo 17 luego lo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando usted trata de agradar al Señor, hermano, usted está teniendo la mente del Señor, de Cristo. La mente de Cristo viene siendo una mente pura. Es la mente capacitada para recibir visiones, revelaciones, conforme a los propósitos de Dios. Es la mente donde vive y reina el Espíritu Santo. O sea, esa es la mente de Cristo. Hay algunos versos en Filipenses, como en Filipenses capítulo 2, 1 al 11, que habla sobre esta cosa. Y cuando tomamos estos versos y los llevamos al libro de Mateo, donde Cristo dice claramente que seamos mansos y humildes, como Él lo fue. Y tomamos estos versos de Filipenses, hablamos claro que el apóstol Pablo está hablando de este tipo de cosas. Y para poder llegar a tener y hacer las cosas que Cristo hizo y tener las características de Cristo, tenemos que ser humildes para ello. Y el apóstol Pablo dice en el 2, 1 al 11, son muchos versos, hablando de los filipenses, que Pablo quería, hermano, que ellos tuvieran esa misma forma de Cristo, como Cristo pensaba. Dice al apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también los exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, Pablo está hablando de la condición, desde la condición y desde la mentalidad de Cristo, hermano, del sometimiento, hermano, que Cristo mostró y de la humildad del Señor. En Gálatas 2:20, Pablo habla sobre algo parecido y dice que debemos nosotros de asimilarlo, este verso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, que para poder llegar a tener la mente de Cristo, hermano, tenemos que permitir que Cristo vive en nosotros. Que el ejemplo del Señor sea quien nos guíe en nuestras vidas, para poder tener la mentalidad del Señor. En Filipenses 1:21, que estuvimos leyendo, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos, hermano, que vivir en el Señor. Vivir en el Señor, hermano, para poder llegar a tener la mentalidad del Señor. Dice claramente, para poder entender las cosas de Dios, hermano, escrita en su palabra, revelada por el Espíritu, hay que tener la mente de Cristo. Y concluimos con este punto en Mateo 11:29, para que concluyamos con esta parte, este tipo de mentalidad. Mateo 11:29. Dice claramente, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, llevar el yugo de Cristo es, hermano, someterse a Él, dejar que Él gobierne y dirija nuestra vida, hermano. Y así poco a poco se va formando esa mentalidad del Señor en nosotros, hermano. Pero tenemos que ser mansos y tenemos que ser humildes para ello, para que el Señor pueda llegar a realizar esa gran obra en nosotros. La número 6 es la mente renovada, hermano. Mente renovada. Es una mente en la cual el Señor está transformando para capacitarnos para fines de su propósito. Es en esa mente, hermano. Cuando el Señor está renovando, cambiando, hermano,
muchas actitudes en nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, venimos, hermano, con muchos tabúes y venimos, hermano, con muchas creencias, muchos tipos de razonamiento en nuestra mente, hermano. Y el Señor tiene que empezar a cambiar, empezar a quitar esas cosas y poner las cosas de Él en nuestra vida para que nuestra mente vaya siendo renovada, hermano. Y Pablo dice claramente que vamos siendo renovados de día en día. O sea, todos los días el Señor va trabajando en un área con nosotros, hermano, para poder transformar nuestra mente. O sea, una mente renovada es una mente que va en crecimiento, hermano. Una mente que está, hermano, todo el tiempo, hermano, asimilando y absorbiendo las cosas del Señor. O sea, el Señor va derribando, hermano, muchas murallas que hay en nuestra mente que no permiten y argumentos que no permiten, hermano, que el Señor pueda hablar en nuestra vida, hermano. Aleluya. Poderoso Señor. La número 7 es la mente de reino. Colosenses 3:12. Mente de reino, hermano. Es una de las mentalidades, hermano, que el creyente debe de tratar de adquirir. Mente de reino. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Pablo está diciendo que si verdaderamente el Señor ha pasado a ser el dueño de nuestra vida, hermano, tenemos que buscar las cosas de arriba. Y aquí donde podemos ver, hermano, que una persona puede tener la mente de reino, y es cuando está todo el tiempo buscando las cosas celestiales, o sea, las cosas que vienen de Dios, hermano. Y está tratando de establecer ese reino aquí en la tierra, compartiendo el evangelio, hermano, tratando de salvar vidas, tratando de transformar almas, hermano, de restaurar vidas. Esas son parte de las cosas del reino, hermano. Es aquella mente que está anhelante a las cosas celestiales. Una mente que todo el tiempo está pensando, hermano, qué puede hacer en el Señor, hermano, y quién puede ser en el Señor. Hermano, el punto más negativo que tenemos nosotros para que nuestra mente no sea transformada en el Señor, ¿sabe cuál es? Es nuestra propia negatividad y nuestra propia desconfianza en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer y podemos llegar a hacer en el Señor. Eso es uno de los puntos negativos más grandes que posee el ser humano. O sea, una mente renovada o una mente de reino, que es donde estamos, es una mente, hermano, que no tiene temor a las preocupaciones y no se limita a las preocupaciones porque sabe a qué lugar pertenece y a quién pertenece y quién es su dueño, hermano. Y conoce, hermano, lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer y lo que puede hacer en el Señor. Las cosas terrenales no son para ellos prioridad, sino la prioridad es el Señor. Y todo el tiempo están tratando, hermano, de tener las cosas del Señor en autoestima. Piensan en cómo agradar a Dios, ser la mente de reino. Buscan buscan las cosas, hermano, establecidas por Dios y tratan, hermano, de protegerla, de cuidarla, de establecerla. Sabe que tiene una mente por naturaleza natural, pero trata, hermano, de dejarse gobernar, hermano, y de dejarse atraer por las cosas del reino. Una mente que cree es la próxima mente. Una mente que cree en Dios. Porque una mente que cree en Dios, hermano, es una mente que es regida por la fe. Porque Dios es espíritu. A Dios usted no lo ha visto, yo no lo he visto, Dios no se puede ver. Pero aún así decide creer en Dios. Decide rendirse a Dios. Que por las obras de Cristo se ha dejado gobernar. Y su mente espiritual, la cual tiene acceso a las cosas de Él, al poder, es una mente de Cristo y que solo quiere y debe agradar al Señor, mente de reino.
O sea, la mente que cree es una mente que ha decidido aceptar la obra de Cristo y se deja gobernar por el Señor. Una mente espiritual es la cual que tiene acceso a las cosas de Él y al poder que proviene de Dios para poder vencer, hermano, a la mente carnal. Y la mente de Cristo es aquella mente, hermano, que ha decidido, hermano, ser cambiada. Es una mente que ha decidido aceptar el cambio, la transformación del Señor. Y vive esa transformación y manifiesta esa transformación. Y la mente de reino es la mente, hermano, que ha decidido entregar su voluntad al Señor. Y vive pendiente a las cosas del Señor y le da prioridad a todo lo que proviene del Señor, hermano. Tenemos que dejarnos trabajar por el Señor. Tenemos que dejarnos cambiar por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que cambie nuestra mente, para que así cambiando nuestra mente y dirigiendo nuestros pensamientos, nuestra vida puedan ser transformada y renovada, hermano, y podamos escapar del pecado, hermano, y poder agradar al Señor, hermano. Este es el tema que traímos hoy. Son 7 tipos de mentalidad. ¿Cuál mentalidad tienes tú? Aleluya. La luz de la palabra, su hermano Alfredo. Así que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima.